Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo a la hora en la que estés visualizando esta presentación. A continuación presentamos una pequeña síntesis de 10 nuevas competencias para enseñar de Philippe Renaud. En ella se plasman algunas ideas, algunas cuestiones, competencias que debe poseer el docente para buscar la adquisición de los conocimientos, de las habilidades, de las actitudes, de los valores, de las competencias que debe de tener un educando, un estudiante. La primera es organizar y animar situaciones de aprendizaje, es decir, como lo menciona, conocer a través de una disciplina determinada los contenidos que hay que enseñar y su traducción en objetivos. En el contexto mexicano, estos son los aprendizajes esperados, es decir, debo de conocer la materia que voy a dar, los contenidos, las formas, investigar más de lo que el propio texto pueda plantear para poder traducirlo en qué es lo que quiero que los estudiantes aprendan y poder lograr esos mismos objetivos. Debo de trabajar a partir de representaciones, a partir de los errores y los obstáculos en el aprendizaje. Es importante tomar en cuenta todo esto para no pensar, para no creer que todos los estudiantes aprenden de la misma manera. Recordemos la teoría de las inteligencias múltiples para poder basarnos en la planificación, en la planeación cuando la realizamos. Y de ahí se vincula con el construir y planificar dispositivos y secuencias didácticas. Estas deben de ser acorde a esos mismos ritmos que tienen los estudiantes. Es muy difícil hacerlo dado las situaciones contextuales en las cuales nos podemos encontrar, pero pues el esfuerzo de poder hacer las adecuaciones y modificaciones en la planeación se tiene que realizar. Implicar a los alumnos en actividades de investigación, en proyectos de conocimiento. Esto es súper relevante e importante, que los proyectos de investigación no queden únicamente en la búsqueda o recuperación de información, sino también en tomar sus puntos de vista, sus opiniones de algún tema en específico y en particular. Es bueno el buscar la información y tenerla, poseerla, pero no se debe de dejar únicamente en ese nivel, se tiene que llegar al nivel de reflexión, de análisis de la misma información para llegar a su aplicación. La siguiente competencia es gestionar la progresión de los aprendizajes. Como ya lo habíamos mencionado en la anterior, concebir y hacer frente a situaciones problema, ajustadas al nivel y a las posibilidades de los alumnos. Esto traducido al contexto mexicano, bueno, al contexto internacional lo podemos llamar que son los estándares curriculares, en sí, que son los descriptores por los cuales los alumnos van adquiriendo los aprendizajes a lo largo de los años, ¿no? Ajustadas a cada uno de los niveles. Adquirir una visión longitudinal de los objetivos de enseñanza y establecer vínculos con las teorías que sostienen las actividades. Los objetivos, las competencias a desarrollar, las competencias para la vida, los aprendizajes esperados, pues obviamente están vinculados entre sí. Y esa vinculación nos tiene que llevar a poder enlazar todas las asignaturas y a final de cuentas, como el mismo nombre lo dice, es para la vida. Y uno de los aspectos también importante es que las teorías que sostienen las actividades de aprendizaje es que no nos debemos de quedar en un marco empírico, sino obviamente conocer teorías diversas para saber por qué los estudiantes aprenden de una u de otra manera. Observar y evaluar a los alumnos en situaciones de aprendizaje según un enfoque formativo, no quedarnos única y enteramente en un aspecto sumativo donde el único instrumento es el examen. Eso lo sabemos, pero a manera de recordatorio. Establecer controles periódicos de competencias y tomar decisiones de progresión, esto desde una perspectiva formativa, lo menciona Perrenot, en el cual debemos de poseer diferentes instrumentos, registro anecdótico, rúbricas, listas de cotejo, revisión de las libretas, etcétera, para poder ir avanzando en la cuestión formativa, en el control de esas competencias que se están adquiriendo, ¿no? Que se quiere que se lleguen a un buen término. El siguiente es elaborar y hacer evolucionar los dispositivos de diferenciación. Esto es muy básico en el sentido de la inclusión. ¿Por qué? Porque dice hacer frente a la heterogeneidad en el mismo grupo de clase. En un grupo de clase, en un salón, pues
son situaciones de heterogeneidad, porque hay alumnos de diferentes clases sociales, de diferentes religiones, de diferentes intereses, un sinfín de cosas, ¿no? Que hace que esto sea un caldo de cultivo, el salón de clase, que si no lo sabemos manejar, pues sí se nos puede salir un poco de control. Y por lo tanto debemos de hacer frente a esto, ¿no? Eh, en esta situación, la gestión de la clase, pues es un espacio en el cual debemos de multiplicar todo lo que se realiza para el bien de nuestros alumnos, ¿no? Con un apoyo integrado, trabajar con los alumnos con dificultades y verlos como un reto. Desarrollar la cooperación entre los alumnos y ciertas formas simples de enseñanza mutua. Eso es como lo menciona el principio pedagógico del Plan 2011, trabajar en colaboración para construir el aprendizaje. En esta situación, pues obviamente Perreno habla de un aprendizaje, de una enseñanza mutua, de que los alumnos cooperen entre sí para poder llegar a tener los aprendizajes que buscamos, ¿no? Implicar a los alumnos en sus aprendizajes y en su trabajo. Esto, tal como lo menciona el autor, pues fomentamos el deseo de aprender, explicitar su relación con el conocimiento, el sentido del trabajo escolar y desarrollar la capacidad de autoevaluación. Es un compromiso mayor, es un compromiso mayúsculo, porque el deseo de aprender, a como vemos ahora los estímulos que hay en la sociedad, los estímulos que hay por los medios de comunicación, por las tecnologías de la información y la comunicación, pues dejan ver que los estudiantes tienen periodos de atención muy cortos, y no tanto porque sean diferentes, sino porque los estímulos hacen que sean diferentes. Y esos estímulos hacen que nosotros tengamos que buscar diseñar estímulos para poder tenerlos en la clase y que tengan el deseo de aprender. Utilizar a nuestro favor ese tipo de herramientas. Instituir, hacer funcionar un consejo de alumnos y negociar con ellos varios tipos de reglas y de acuerdos. Hay acuerdos y reglas que no son negociables. El respeto, por ejemplo, uno de ellos. Pero hay ciertas cosas que se puede llegar a un acuerdo para los estudiantes, para que ellos sientan parte de que fueron los diseñadores de eso mismo, ¿no? Y lo hagan propio y lo puedan respetar de una mejor manera. Ofrecer actividades de formación opcionales o a la carta, porque a la hora de evaluar únicamente tiene que ser de una forma, con los requisitos que únicamente establezco. Tal vez puedo dar 3 opciones, tal vez puedo dar 2 opciones, pero ya ellos que se sientan en una manera de que están seleccionando, ¿no? Están seleccionando algo de lo que van a realizar, y por lo tanto se va a fomentar el deseo de aprender, lo van a hacer con mayor gusto porque ellos lo decidieron. Favorecer la definición de un proyecto personal del alumno, irlo llevando poco a poco de acuerdo al nivel educativo en el cual se encuentre, que él se está formando como una persona de bien, como una persona responsable, como una persona que atiende el beneficio de la sociedad, y que como tal, como ser humano integral, se va a consolidar como una persona de bien, como un líder. Trabajar en equipo. Elaborar un proyecto de equipo de representaciones comunes. Impulsar grupos de trabajo. Dirigir reuniones. Formar y renovar el equipo pedagógico. Afrontar y analizar conjuntamente situaciones complejas, prácticas y problemas profesionales. Hacer frente a crisis o conflictos entre personas. Esto es de todos los días, en el cual el docente pues obviamente forma parte de un equipo de maestros, de un equipo pedagógico, en el cual resuelve situaciones que van más allá de lo complejo, a como dice Perreno, que se hace frente a crisis y conflictos entre personas que pueden ser mismos compañeros o que pueden ser padres de familia, y en ese aspecto pues sí afrontarlo para poder resolverlo. Y al sacar adelante una de estas situaciones, podemos decir, como se dice coloquialmente, que somos más fuertes a la hora de resolver alguna situación, y poder atenderlo de acuerdo a la situación del entorno, ¿no? Participar en la gestión de la escuela, elaborar, negociar un proyecto institucional. Esto pues últimamente muy de moda, muy acorde con lo que se realiza en los consejos técnicos escolares, en los cuales pues se elabora un proyecto como tal y se le da seguimiento por parte de cada uno de los docentes, ¿no? Para poder ir armando lo que se busca, lo que se pretende que la institución dé para que los estudiantes tengan los aprendizajes esperados. Administrar los recursos del centro, el centro educativo, es decir,
con la autonomía de gestión que se le está dando a las escuelas, pues obviamente se está dando un peso muy especial a la administración de esos mismos recursos. Coordinar, fomentar una escuela con todos los componentes, extraescolares de barrio, asociaciones de padres, profesores de lengua y cultura de origen. Los consejos escolares de participación social, pues su función como tal, pues el mismo nombre lo dice, de participación social, llevan a que los estudiantes tengan un mejor beneficio al formarse con intereses socialmente definidos en un contexto. Organizar y hacer evolucionar en el mismo centro de la participación de los alumnos. Los alumnos no tienen por qué únicamente participar en situaciones del aula, pueden participar en la construcción de muchas otras cosas, en el mismo centro de trabajo, en la misma escuela, para que, insisto, tengan un sentido de pertenencia y se sientan que están colaborando para poder hacerla crecer. El siguiente es informar e implicar a los padres de familia. Favorecer reuniones informativas y de debate, dirigir esas reuniones tú como docente, implicar a los padres en la valorización de la construcción de los conocimientos, hacerlos partícipes que su información, su colaboración, lo que ellos realizan en casa es elemental para poder construir lo que nosotros queremos, lo que el programa pretende y lo que queremos para tener una mejor sociedad, que a final de cuentas el pilar y la base de la sociedad es la familia, y los primeros agentes educadores son los padres de familia. Qué responsabilidad tan importante, por eso tenemos que hacer que ellos se involucren en las labores realizadas en la escuela. Utilizar las nuevas tecnologías, utilizar los programas de edición de texto, explotar las potencialidades, los potenciales didácticos de programas en relación con los objetivos, comunicarse a distancia, este es un ejemplo, utilizar los instrumentos multimedia en la enseñanza. Las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC, es importante utilizarlas en todo momento y hacerle ver a los estudiantes que tienen una utilidad para su formación y no únicamente el uso y empleo de las redes sociales, que son momentos de distracción que ellos tienen. El problema es abusar de las mismas, pero bajo esa misma línea, pues el uso de estos recursos ayudará mucho en la construcción de los conocimientos si las sabemos explotar, si las sabemos explorar. Afrontar los deberes y los dilemas éticos de la profesión. Aquí pues el aspecto es la prevención de la violencia en la escuela y en la ciudad, al ser nosotros un ejemplo como tal. Luchar contra los prejuicios y discriminaciones sexuales, étnicas y sociales, inclusión al 100%. No discriminar, atender la diversidad que existe en el salón de clases y en la sociedad. No hacer comentarios que discriminen a algún grupo social, en un grupo social que exista o no en la comunidad. No tenemos por qué hacerlo. Participar en la creación de las reglas de vida común referentes a las reglas de disciplina en el centro, las sanciones, la precisión de la conducta. Es súper importante nuestra participación para generar esas normas de conducta y que los estudiantes tengan una convivencia adecuada, insisto, de acuerdo a las condiciones del contexto. Analizar la relación pedagógica, la autoridad, la comunicación en clase. Es una misma línea y por lo tanto esa relación que existe de acuerdo a los requerimientos que pone la autoridad, que nuestra autoridad puede ser el director o que puede ser algún supervisor, pues obviamente tendríamos que saber cuáles son los resultados de algún análisis, de alguna retroalimentación que nos den, ya sea favorable. Bueno, toda retroalimentación es favorable, pero en el sentido de que nos den algún área de oportunidad y que nos sintamos atacados o ofendidos. No tenía por qué ser así, aunque mucho varía las formas, ¿verdad? Las formas en que se plantea desarrollar el sentido de responsabilidad, solidaridad, sentimiento de justicia. Estos valores son elementales para poder fomentarlos en los educandos. La responsabilidad, sobre todo, como un eje para poder llegar a todas las demás. Organizar la propia formación continua, saber explicitar las propias prácticas, establecer un control de competencias y programa personal de formación continua propio, negociar un proyecto de formación común, implicarse en las tareas a nivel general de enseñanza del sistema educativo,
Aceptar y participar en la formación de los compañeros. Esto es importante y no ser egoísta a la hora de que si yo conozco alguna situación, algún tema en específico, debo de ser compartido con mis compañeros, y esa forma en la cual yo me comunique con los demás, pues obviamente va a hacer que haga un mejor equipo, ¿no? Un equipo de trabajo. Bien, estas eran las 10 nuevas competencias para enseñar de Philippe Renaud, y es importante poder valorar cada una de estas para pues hacer una reflexión sobre la práctica, una reflexión consciente, y saber hacia dónde vamos y cuáles son las situaciones que debemos de mejorar, y pues un tanto esquematizar, argumentar sobre la forma en que nosotros nos desempeñamos como docentes. Bien, muchas gracias por ver la presentación, esperemos próximas aportaciones.